Hola y bienvenidos a Pregunta Ciudadano, estamos a su servicio. Como en todas las ediciones, un especialista nos ayudará a resolver sus dudas sobre alguno de los servicios que brinda el Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, ¿sabe usted qué es un referéndum? ¿Qué materias pueden ser sometidas a uno o cuál es el papel del Jurado Nacional de Elecciones frente a estos mecanismos de participación? Pues veamos la siguiente encuesta. Consulta, ¿usted sabe qué es el referéndum? ¿El referéndum? No. ¿Referéndum? Claro, es una convocatoria que hacen a toda la población para hacer una consulta popular por determinados puntos importantes políticos, sociales que afecta al país. ¿Usted sabe qué es el referéndum? ¿El referéndum? Sí. La verdad no. No. ¿Verdad que no? La consulta popular para algún hecho político. Pregunta Ciudadano, que estamos a su servicio y listos para responder a sus consultas. Por ello, en el programa de hoy, referéndum. El término no es nuevo y seguro le lleva a pensar en la consulta popular, pero seamos aún más claros. El referéndum es un mecanismo que le permite a los ciudadanos participar en decisiones políticas a través de un voto. Algunos le conocen también como democracia directa, ya que nos permite intervenir directamente en temas de interés nacional. Esta definición es solo el inicio de lo que aprenderemos en Pregunta Ciudadano, pues veremos mucho más con nuestra invitada, la doctora Jessica Clavijo. Hola, me llamo Jessica Clavijo y soy abogada. Trabajo en el Jurado Nacional de Elecciones aproximadamente unos 10 años. Tengo experiencia en materia de fiscalización electoral, así que el día de hoy, Pregunta Ciudadana. Hacemos una pausa y al regresar la doctora Jessica Clavijo resolverá todas sus dudas sobre el referéndum, aquí en Pregunta Ciudadano. No se vaya, antes le invitamos a resolver esta trivia. ¿Qué materias no pueden ser sometidas a un referéndum por la ciudadanía? A. Los derechos fundamentales, ya que no se puede renunciar a ellos, tampoco transferirse ni negociar sobre ellos, debido a que forman parte de la dignidad humana. B. Las normas de carácter tributario quedan fuera del amparo del referéndum para evitar el riesgo de que el ciudadano use esta facultad para reducir su carga tributaria. C. No resulta aplicable a los tratados internacionales en vigor. D. Todas las anteriores. La respuesta correcta de la trivia es alternativa D. Todas las anteriores. Las materias que no pueden ser sometidas a un referéndum por la ciudadanía son la supresión o disminución de derechos fundamentales, las normas de carácter tributario y presupuestal y los tratados internacionales. Gracias por participar. Pregunta Ciudadano, ya estamos de regreso, listos para escuchar sus primeras consultas. ¡Adelante! ¿Qué es el referéndum? Hola Fiorella, muchísimas gracias por tu consulta. Bueno, te comento que el referéndum es uno de los principales mecanismos de participación directa que tiene la ciudadanía. A través de este procedimiento nosotros vamos a ser consultados sobre algún tema social o político mediante el cual debamos nosotros manifestar nuestro punto de vista. Incluso alguna reforma constitucional va a ser planteada a los ciudadanos. Más adelante conoceremos qué mecanismos de referéndum hemos nosotros aplicado en la historia de nuestro país. ¿Qué nos dice la Constitución sobre el referéndum? Ronald, para responder tu pregunta, ¿qué te parece si nos enfocamos en 3 aspectos? En primer lugar, la Constitución nos dice que es un derecho fundamental, mediante el cual todos los ciudadanos podemos participar en los asuntos públicos del Estado. En segundo lugar, te comento que será nulo y punible cualquier acto que pueda afectar el ejercicio de este derecho de los ciudadanos. Y en tercer lugar, algo muy relevante,
¿quién se encuentra a cargo de llevar adelante el referéndum? Pues te comento que este procedimiento y todos los actos que lo involucren están a cargo de los organismos del sistema electoral. Uno de los principales objetivos de este espacio televisivo es acercar al Jurado Nacional de Elecciones al ciudadano, que nos conozcan como institución y sepan que trabajamos a su servicio, como efectivamente pasa en la convocatoria de un referéndum. ¿Cuál es el papel del Jurado Nacional de Elecciones frente al referéndum? Estimada Ángela, te comento que el Jurado Nacional de Elecciones, como integrante del sistema electoral, se encarga de realizar la convocatoria de un referéndum. Cuando ya se han cumplido todos los requisitos que establece la propia norma, el Jurado Nacional de Elecciones se encargará de la convocatoria, además de algo muy importante, que es el velar por la legalidad de este referéndum. Gracias a la doctora Clavijo el concepto va quedando claro. Sin embargo, quizás surjan dudas sobre qué temas pueden o no ir a referéndum. Veamos. ¿Qué materias pueden ser sometidas a referéndum? Gonzalo, ¿qué materias pueden ser sometidas a referéndum? Qué pregunta tan interesante. ¿Qué te parece si lo estructuramos en 3 puntos? En primer lugar, la reforma total o parcial de la Constitución, como por ejemplo aquella que hemos tenido en 1919 o 1939 y la más reciente, sobre nuestra Constitución vigente, la de 1993. Por otro lado, también se puede aprobar o desaprobar algunas leyes, decretos de urgencia, pero también algunas normas de carácter regional y ordenanzas municipales. Y en tercer término, la Constitución también permite de que pueda haber referéndum en materia de descentralización. ¿Cuáles son las limitaciones del referéndum? Jorge, tu pregunta es muy pertinente, sobre todo porque nos va a permitir aclarar si es que cualquier tema puede ser sometido a un referéndum. Te comento que no puede ser sometido a un referéndum los derechos fundamentales, ya que estos son inherentes a la persona y además están reconocidos en nuestra Constitución. Además, no puede someterse a referéndum aspectos en materia presupuestal y tributaria. Y finalmente, aquellos compromisos asumidos por el Estado peruano a nivel internacional tampoco pueden ser materia de un referéndum. Es por eso que no proceden aquellas consultas en relación a los tratados firmados por el Estado peruano y que están en vigor. Momento de ir de la teoría a la práctica para conocer más sobre este derecho fundamental e instrumento de participación ciudadana. ¿Cuáles son los requisitos? Estimada Yulisa, los requisitos para que pueda proceder un referéndum son los siguientes. En primer lugar, se debe presentar una solicitud al Jurado Nacional de Elecciones. Esta debe ser acompañada por un porcentaje determinado de firmas, que en este caso es el 10% de la población electoral. No olvidemos que estas firmas deben ser verificadas y este trabajo corresponde al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el RENIEC. El Jurado Nacional de Elecciones, después de que se haya cumplido con los requisitos, se haya superado los requisitos exigidos por la ley, convocará al referéndum 4 meses después de que se hayan acreditado justamente estas iniciativas. ¿Cuál es el procedimiento? Martín, el procedimiento es bastante sencillo. En primer lugar, nosotros debemos contar para poder iniciar un referéndum con el respaldo del 10% de las firmas de la población electoral nacional. Para eso necesitas en primer lugar comprar tu kit electoral. Eso se realiza en las oficinas de la OMP. Cuando ya cuentes con este respaldo, se debe presentar la solicitud al Jurado Nacional de Elecciones. La verificación de las firmas estará a cargo del RENIEC. Cuando ya se haya completado con toda esta etapa, el Jurado Nacional de Elecciones procederá a la convocatoria respectiva. La OMP organizará el proceso electoral y cuando se lleve a cabo bajo la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones, la fiscalización efectiva que hace para velar por la transparencia de estas consultas, el Jurado Nacional de Elecciones procederá a dar los resultados, a proclamar los resultados de un referéndum. ¿Cómo se evalúan los resultados? Hola Melissa. Cuando ya se llevó a cabo el referéndum, nosotros debemos tener en cuenta 2 aspectos importantes. Con los resultados va a entrar en vigencia alguna norma o será aprobada o derogada alguna otra. Pero el requisito principal es el siguiente: debe haber acudido a votar más del 50% más 1 del padrón electoral y asimismo esa respuesta favorable de la población debe ser superior al 30% de los votos. Comprender el significado de un referéndum es también retroceder en el tiempo. Preste atención y hagamos historia con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer referéndum celebrado en el Perú?
Carlos, haciendo un poco de historia, tenemos un referéndum constitucional que se llevó a cabo en 1865 para determinar si el presidente Mariano Ignacio Prado debía ser nuestro presidente provisional. Él había asumido el poder después de un golpe de Estado que se había realizado a Juan Antonio Pezet. Aún hay más preguntas por responder. No se quede sin saber lo último sobre el referéndum. ¿Cuántos tipos de referéndum existen? A través del referéndum podremos aprobar o desaprobar aquel planteamiento que nos ha formulado el Estado. En ese sentido, podríamos conversar acerca del ámbito de aplicación. Podemos tener referéndums de ámbito nacional a través de la Constitución, de un planteamiento que involucre directamente la Constitución política de nuestro país, un planteamiento de ámbito legal, o también un planteamiento que tenga que ver con ordenanzas o normativa regional o municipal. Algo que es muy importante es que no confundamos lo que es un referéndum con una consulta popular de revocatoria. La consulta popular de revocatoria tiene otro objetivo y es el consultar más bien a la ciudadanía si le va a renovar la confianza a aquellas autoridades locales, alcaldes, regidores, a nuestros gobernadores regionales o autoridades regionales en general. El ciudadano preguntó y pudimos escuchar las respuestas de la doctora Jessica Clavijo. Muchas gracias a la especialista del Jurado Nacional de Elecciones por estar al servicio del peruano y acompañarnos en esta edición. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más. Pregunta Ciudadano. No se vaya. Antes, le invitamos a resolver esta trivia. ¿Cuándo es válida la consulta del referéndum? A. Cuando es aprobada por no menos del 30% del número total de votantes. B. Cuando es aprobada por no menos del 50% de electores. C. Cuando es aprobada por no menos del 90% del padrón electoral. La respuesta correcta de la trivia es alternativa A. La consulta es válida cuando es aprobada por no menos del 30% del número total de votantes. Es decir, si el padrón electoral contiene 1000 electores, se necesita la respuesta favorable de al menos 300 votantes. Asimismo, para que la consulta tenga validez, se requiere que hayan acudido a sufragar el 50% más 1 del padrón. Es decir, y siguiendo con el ejemplo, 501 electores. Gracias por participar. Pregunta Ciudadano, estamos de regreso con los puntos más importantes del programa de hoy. Repasemos. El referéndum es un derecho fundamental, así como un mecanismo de participación directa sobre asuntos públicos del Estado. Y cuando se han cumplido todos los requisitos de la propia norma, el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de la convocatoria, además de velar por la legalidad de este referéndum. Muchas gracias a las personas que colaboraron con sus preguntas. Saldremos a las calles y estaremos atentos a nuevas dudas. Recuerde que puede visitar la página del Jurado Nacional de Elecciones para buscar más información sobre nuestros servicios y que podemos comunicarnos a través de las redes sociales. Pregunta Ciudadano, el Jurado Nacional de Elecciones responde a su servicio.